El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:25 en la mañana. Hay una preocupación que la vamos a abordar, va a ser materia de esta entrevista. Es un tema que se ha, digamos, posicionado mediáticamente en los últimos días. El portal Primicias publicó una nota en la que señalaba que el Banco Mundial advierte que el IES podría tener problemas para pagar pensiones el próximo año. Dice la nota del portal Primicias: el Banco Mundial hizo un diagnóstico técnico de la situación del Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay un déficit que pone en riesgo las prestaciones de los jubilados a partir del 2022. El diagnóstico técnico advierte que el Fondo de Pensiones tiene un déficit de caja creciente desde el 2014, es decir, que los aportes de los afiliados del IES son inferiores al pago de las prestaciones de los jubilados. Las prestaciones se financian con los pagos de aportes y el rendimiento de las inversiones del IES, pero la cobija cada vez es más pequeña. Este déficit no se puede cubrir ni con el financiamiento de las reservas del Fondo de Pensiones, ni con las transferencias del Ministerio de Finanzas, que se pagan con atrasos. Según el estudio del Banco Mundial, el déficit del Fondo de Pensiones ascendería a 2.333 millones de dólares en 2021 y alcanzaría los 2.511 millones de dólares en 2022, año en que pueden empezar los problemas para cubrir las jubilaciones, y allí justamente Primicias muestra un cuadro donde se habla de los problemas para el seguro de invalidez, de vejez y de muerte. Abordemos este tema con una especialista en la materia. Tiene la gentileza de atendernos telemáticamente la doctora Patricia Borja. Ella es jurista especializada en temas de la seguridad social. Doctora, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Está sin audio, doctora? Ahora sí. Muchas gracias por la invitación. ¿Ahí me escucha? Sí. Hay algún problema con su internet, me parece. A ver, salude de nuevo, doctora. Tengo algún problema con la conexión con la doctora Patricia Borja. Fabricio, ¿me escucha? Ahora sí la escucho, doctora. Tengo problemas con el internet, vamos a ver si podemos mejorar. Un saludo a toda su audiencia. Le quiero pedir, doctora, a ver si es que se puede conectar adecuadamente a la red, porque no se está congelando su imagen, la imagen del internet, o se puede acercar un poquito al router si es que es Wi-Fi, o si se puede conectar con cable de red, que sería fantástico, para poder escuchar. No sé si ahí me escucha, doctora. Yo sí le escucho. Sí, yo no le escucho, en cambio. Ahorita le acabo de escuchar. A ver. ¿Escucha usted? Ahora sí, es la calidad de su internet, porque incluso en este momento se achicó la imagen. A ver, ¿me escucha ahí, doctora? Ahí sí me escucha perfecto. Ahí sí le escucho. ¿Cómo le va, doctora? Sí, yo sí le escucho. Correcto, doctora. Bien, muchas gracias. Buenos días, Fabricio. Mil disculpas por los problemas de conexión. No se preocupe, doctora, que esto nos pasa a todos, ¿no? Con esta nueva realidad que estamos enfrentando. A ver, doctora, acabo de dar lectura a la nota de Primicias. ¿Es así? ¿Es preocupante la situación del Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Sí, Fabricio, efectivamente, la situación del seguro de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es bastante delicada, es bastante compleja y amerita que con premura los órganos que tienen la competencia, en este caso la Asamblea Nacional, la nueva administración de la Asamblea Nacional, brinda una respuesta técnica y apruebe o llegue a aprobar una reforma estructural al sistema de pensiones, pero no solamente a este sistema, sino al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en términos generales, porque realmente esta situación no es actual, es un problema que si se le puede encontrar un punto de partida, pues sus orígenes se tienen en la Ley de Seguridad Social del año 2001. A través de esta Ley de Seguridad Social se previó una modificación del sistema de pensiones, un paso a un sistema mixto que combinaba un pilar de solidaridad intergeneracional con el ahorro individual obligatorio. Sin embargo, la forma como fue estructurado motivó que el Tribunal Constitucional de esa época declarara la inconstitucionalidad y pues todos los asegurados quedaron sujetos a un régimen de transición financiado mediante reparto.
Y este sistema de reparto, pues en el largo plazo, tiene varios inconvenientes, como las variaciones demográficas o las variaciones económicas. En el primer caso, está dado por el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad. Y en el otro caso, por el aumento de la tasa de desempleo y en general de todas las categorías que muestran o incluyen a la población que no tiene un trabajo y que por tanto no puede aportar a la seguridad social. Pero en este caso actual, el factor económico está dado por todas estas pérdidas de empleo que se han evidenciado y se han profundizado en cuanto a su problemática a raíz de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Pero claro, la situación laboral del país antes de la pandemia no es que era idónea, ya existían varios problemas. Y a esta situación del seguro de pensiones pues se añade que lamentablemente durante el gobierno anterior y durante este gobierno pues no se le ha dado un manejo técnico. Se han aprobado por parte de la Asamblea Nacional, por parte incluso del Consejo Directivo, varias modificaciones a la estructura de financiamiento del seguro de pensiones que no han contado con un sustento técnico, que no han previsto fuentes de alternativas de financiamiento para suplir ese faltante. Recordemos lo que pasó en el 2015, cuando se suprimió realmente la contribución estatal del 40%, y como resultado de eso, el periodo 2015-2018, que fue cuando la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esa medida, pues se quedó sin financiamiento. Y esto le representó aproximadamente más de $1.200 millones anuales al Fondo de Pensiones del IES. Entonces, son varios factores: la deficiencia normativa, las medidas que no han tenido sustento técnico y la situación del empleo en el Ecuador. Es decir, por citar algunos factores. Correcto, y me parece interesante porque usted ha citado varios factores para explicar estas complejidades que tiene el Seguro Social. Y ha citado, justo le iba a preguntar el tema del 40%, ha citado esta decisión de eliminar el aporte del 40% del Estado para financiar las pensiones jubilares, que esto afectó justamente la economía del IES de 2015 a 2018. Es un factor determinante, pero no es el único, doctora, porque digamos, alguna gente solamente ha posicionado ese factor como el causante de la crisis del IES. No es el único factor, pero sí es un factor que tuvo un gran impacto en las finanzas del seguro de pensiones, porque como le digo, al quedar vigente un régimen de transición financiado mediante reparto, este sistema estaba estructurado, previsto para que el 60% de cada pensión sea cubierto con los aportes de los asegurados, mientras que ese 40%, que es bastante alto, sea cubierto por el Estado. Y realmente desde 1942, que fue incorporado en el gobierno del entonces presidente de esa época, Carlos Alberto Arroyo del Río, nunca se modificó, se suprimió este porcentaje de la contribución estatal del 40%. Entonces sí tuvo un impacto significativo, según inclusive el estudio actuarial con corte el 31 de diciembre del 2018 del seguro de pensiones del IES, que revela que esta medida, aunada a la aprobación de la resolución CD 501, que cambió las tasas de aportación entre el seguro de pensiones y el seguro de riesgos del trabajo, a ellos les disminuyó. Para incrementar la tasa destinada al seguro de salud, le han ocasionado un perjuicio a este fondo de pensiones de $8.927 millones. Entonces sí es un impacto muy significativo, pero no es el único. Como le dije, también existe una deficiencia normativa de la Ley de Seguridad Social. Estas disposiciones del sistema mixto que fueron declaradas inconstitucionales motivaron que no puedan ser aplicadas. Y aparte de todo, la Ley de Seguridad Social es preconstitucional. La Constitución vigente lo está desde el año 2008. Entonces, claro, esa ley no guardan armonía, obviamente. Esa ley del 2001 nunca la reformaron con la nueva Constitución. Esa ley tenía que ver con la Constitución del 98. Yo recuerdo que la aprobó el Congreso Nacional con la mayoría del Partido Social Cristiano con la Democracia Popular. Fue declarada inconstitucional parcialmente por el Tribunal Constitucional de la época, cuando era tribunal y no corte. Tuvimos la Constituyente de Montecristi, aprobaron una nueva Constitución, pero resulta que hasta el sol de hoy no tenemos una nueva Ley de Seguridad Social, doctora, acorde al marco constitucional vigente.
Efectivamente, Fabricio, y eso es lo que la Organización Internacional del Trabajo, el año anterior, en varios informes, especialmente en uno que se denomina cuáles son los principales nudos críticos del IES, lo analiza y lo considera como una de las principales problemáticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el contar con una ley que es preconstitucional y que no ha permitido desarrollar el pacto social, por denominarlo de alguna manera, que está previsto en la Constitución, porque hay varias disposiciones que obviamente al ser preconstitucional no guardan armonía, no guardan relación con la Ley de Seguridad Social. Entonces, y aparte de todo, existe en este caso una clara muestra de quizá una falta de interés, una falta de voluntad política de la Asamblea Nacional de dar una respuesta técnica a esta problemática. Y tomemos en cuenta que incluso en el caso del gobierno corporativo del IES, la Asamblea Nacional hasta el momento no ha reformado tan solo un artículo de la Ley de Seguridad Social, el artículo 28, referente a la conformación del Consejo Directivo del IES, aun cuando en el 2016 la Corte Constitucional le dispuso que lo hiciera de forma urgente. Y ahorita, ¿qué tenemos? Un representante de los empleadores y un representante de los asegurados en funciones prorrogadas. Y aparte de todo, no se ha cumplido, claro, con la disposición de la Corte Constitucional. Entonces, son varios factores que muestran que la materia de la seguridad social ha sido muy relegada a lo largo de todos estos años. Ahora, doctora, es como decía o como ha advertido el Banco Mundial en la nota que di lectura del portal Primicias, que efectivamente el próximo año no va a haber plata para cumplir con el pago de las pensiones. ¿Es tan grave así, doctora? En este caso, Fabricio, hay que tomar en cuenta varios factores. Por una parte, como le dije, el 40% es muy fundamental para las finanzas del seguro de pensiones. Dependen un 40% específicamente. ¿Y qué es lo que ha pasado en este año? Según información que obtuve del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo que va de este año 2021 hasta la fecha en que obtuve esta información, que es del 5 de marzo, pues el Estado no había realizado ninguna transferencia por concepto del 40%. ¿Y esto qué implica? Implica que el IES, durante todo lo que ha ido del 2021, ha tenido que cubrir el 100%. Y hay que tomar en cuenta que para cubrir ese 100% ante la disminución de ingresos por aportes, en este caso por la pérdida de empleos y además por los efectos de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que introdujo medidas como por ejemplo la reducción emergente de la jornada laboral y que ha traído consigo una disminución de ingresos, pues ya no son suficientes los ingresos, porque incluso realmente, eso sí es totalmente cierto, desde el año 2014 este seguro presentó déficit de caja. Eso consta en varios informes de la propia Dirección Especializada del Sistema de Pensiones. Y aún así se dijo por parte del gobierno de esa época y de su delegado ante el Consejo Directivo que había superávit de caja. Y eso no era real. Y con eso se justificó la supresión del 40%. Entonces, realmente la problemática sí es compleja. Por eso es que se esperaría que este gobierno, o si no, el próximo, dé un alivio a la situación del seguro de pensiones a través de ciertos pagos, al menos tomando en cuenta la situación económica del Estado ecuatoriano respecto del 40%, porque realmente, según lo que señala el Banco Mundial, para el próximo año habría problemas. La OIT, en un informe del año anterior, señalaba que si no se pagaba en el año 2020, que sí se cubrió en una parte el 40% en el acuerdo de octubre del año anterior, pero sí señalaba que si no se pagaba en el 2021 y en el 2022, en el 2023 habría problemas. Entonces, en cualquiera de estos dos escenarios, la situación es muy compleja, muy delicada y amerita que se tomen decisiones desde ya para evitar escenarios adversos como esos. Ahora, hay algunos sectores que han sido críticos, públicamente lo han expresado, de que este tema, esta alerta del IES aparece hoy y se cree, digamos, estos sectores, algunas voces que han surgido por ahí, asumen de que esta podría ser una forma de allanar el camino para una posterior privatización del Seguro Social, doctora. Fabricio, sí, he revisado y he visto muchos de estos pronunciamientos, pero realmente no tienen un sustento jurídico, al menos en el marco constitucional vigente, que es lo que hay que tomar en cuenta. La Constitución, en su artículo 367, de forma muy clara y expresa, señala y dispone que el sistema de seguridad social es universal y público y no podrá ser privatizado. Existe una prohibición expresa en la Constitución.
Entonces, un planteamiento de este tipo no es posible, al menos en el marco constitucional vigente. Ahora, en caso de que exista algún planteamiento de esta naturaleza, pues deberá seguir el trámite correspondiente y será la Corte Constitucional, como está previsto en la Constitución, quien determine la vía a través de la que se deba tramitar un planteamiento de esta índole. Esta parte que usted dice es importante, sobre todo para tratar de apagar el fuego que algunos quieren avivar, me parece a mí, sobre el tema del futuro de la seguridad social. Y voy a retrotraerme al 98 y al año 2000 y al año 2001. ¿Se puede retomar esa idea de un sistema mixto o constitucionalmente no se puede, doctora? Se podría, tomando en cuenta al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que se encargue de la administración de las cuentas individuales. Es una opción que la creo muy viable, pero todo debe ser realizado sobre la base de cálculos actuariales y del análisis de varias propuestas. Pero pueden, como le digo, pero no pueden regresar, por ejemplo, porque yo me acuerdo que habían algunas administradoras de fondos de pensión que empezaron a aparecer luego de la aprobación de la Ley de Seguridad Social. ¿Se puede hacer eso? No es posible. La Constitución, en el artículo 368, dispone que el sistema de seguridad social, entre otras, está conformada por instituciones públicas. No permite la participación del sector privado en la seguridad constitucionalmente social. No hay forma entonces de que el sector privado se meta en los temas de la seguridad social. No, no es posible. No es posible. Existe un candado muy claro, si se le puede denominar de esa manera, en la Constitución. Entonces el sistema es universal y público y no podrá ser privatizado. Correcto, doctora. Entonces, sí, termine la idea, por favor. Sí, como le digo, existe esta prohibición expresa en la Constitución y en caso de que haya un planteamiento de esta índole, pues debe ser tramitado y según lo que determine la Corte Constitucional en el trámite correspondiente, una enmienda, una reforma o incluso una Asamblea Nacional Constituyente, porque también hay que considerar que la solidaridad es un principio fundamental del sistema de seguridad social y en este caso habría que hacer un análisis sobre esta situación, porque en el caso de una participación del sistema privado en un sistema privado no existe precisamente este concepto per se de solidaridad, que es algo que sí existe en los seguros públicos como tal, como en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces son varios aspectos que hay que analizar y también considerar que en el siglo anterior, en los 90, pues ya hubo un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en el sentido de que no se permitiera la participación del sector privado en la administración y en la seguridad social en términos generales. Correcto. Doctora, le agradezco porque su explicación nos ha servido para entender lo que está pasando con el Seguro Social, para tratar de comprender las causas que han originado esta crisis y obviamente desmentir estas voces que ya advierten la privatización. Constitucionalmente no se puede y usted ha sido muy clara en ese sentido. Le agradezco por estos minutos, doctora, muy gentil. Muchas gracias, Fabricio, que tenga un excelente día. Lo propio para usted. Gracias. La jurista Patricia Borja conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación del Seguro Social.